Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a ir a la palabra del Señor con todo gozo. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer allí los versos del 4 al 8. Filipenses 2, 4 al 8. Dice así la palabra: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Padre, muchas gracias por este momento hermoso que nos has permitido para congregarnos, este buen grupo de tu pueblo, este buen grupo de tus hijos. Venimos delante de ti para pedir perdón por nuestros pecados, nuestras malicias, nuestras desviaciones de tu palabra. Tu palabra nos enseña rectitud, pero con mucha frecuencia, Padre, tomamos otros rumbos. Perdónanos. Señor, somos imperfectos y en medio de eso queremos sujetarnos delante de ti para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir palabra, adiestrarnos en ella, siendo exhortados en tu verdad y hacer lo bueno cada día. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Vamos a meditar unos minutos en este tema. Cristo se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Vamos a meditar esta mañana acerca de la palabra humillación. Y quiero hacerlo ahora que estamos en los días en los que cada año se celebra, se recuerda el nacimiento del Señor Jesús. Muchas veces, cuando estamos marcados por las tradiciones culturales o religiosas del mundo, dividimos, separamos la escritura, el evangelio en pedacitos, en trozos. Y no es muy común que usted oiga predicadores que relacionen la muerte de Cristo con su nacimiento. Y más bien es lo contrario, no se puede separar. Óigame, no se puede entender la muerte de Cristo, la resurrección gloriosa de Cristo, sin relacionarlo con la manera en que nació. Porque todo responde a un mismo propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo. No se puede entender por qué vino como niño, por qué murió como hombre, resucitó victorioso, sin entender que se humilló, que todo eso es humillación de parte de Dios. Cuando hablamos de humillarse a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces la gente siempre está pensando que se humilló solamente en la cruz. No, aquí dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la cruz. Es lo sumo, es lo máximo, el momento cumbre de su sacrificio. Pero su humillación comenzó desde que vino, desde que nació. ¿Comprende? El Dios grande, santo, eterno, poderoso, naciendo como un niño humilde en un pesebre. ¿Qué pasa con algunos de nosotros que por alguna razón, bueno, estamos en pobreza y el niño nació apenas, no hay cama en la casa y la mamá tuvo que darle a luz, no sé, en un colchón o en el suelo? ¡Ay, qué penoso, qué vergonzoso! Para nosotros es vergonzoso, ¿verdad? Piense
en Dios eterno, grande, que nació en esas condiciones, en la miseria, porque no eran ricos, en la limitación de ese momento, porque no estaban en su propia casa, porque el nacimiento de Jesús ocurrió en una circunstancia completamente inesperada cuando ellos estaban lejos. Se movieron de Nazaret de Galilea hasta Belén de Judá, eso está lejísimo, y en esas condiciones nació el Rey de Reyes. Se humilló, hermanos, se humilló a sí mismo, se humilló de manera voluntaria, nadie lo obligó, pero lo hizo por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo por amor a nosotros, es el tema. Cristo se humilló a sí mismo por amor a nosotros. La obra de Cristo es el máximo modelo para la vida del creyente. Cuando nosotros leemos toda la carta de Pablo a los Filipenses, ese es el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 2, versos 4 al 8, podemos observar que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Filipenses, en realidad el tema de fondo no es la humillación de Cristo. El tema de fondo no es que Cristo se exaltó. Por supuesto que habla de eso para darle fuerza, para darle consistencia al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Pues la carta de Pablo a los Filipenses está dirigida a modelar el carácter del creyente. Observe bien cómo dice el versículo 5. Haya pues en vosotros, en la iglesia, en nosotros diríamos ahora, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto está en el capítulo 2. Desde el capítulo 1, Pablo viene exhortando a la iglesia y sigue. Después de este capítulo, los capítulos que siguen, Pablo sigue exhortando a la iglesia de los Filipenses porque hay problemas en la iglesia. Ahora yo quiero preguntarle, ¿hay alguna iglesia donde no haya problemas? Siempre digo esto, hermano, si usted consigue una donde no haya problemas, avíseme dónde, que ahí voy corriendo, porque no existe. Hay hermanos, hermanas que van de una iglesia a otra, porque es que aquella... Decía una hermana a un pastor, pastora, no, muchos hipócritas. Y decía, qué bueno que viendo la nuestra, alcanza uno más. Porque no hay una donde no haya. Hay imperfección, hay debilidades. Pues los filipenses tenían sus conflictos. Y Pablo está exhortando a que dejen sus conflictos, resuelvan, sean como Cristo. Ese es el tema. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo desarrolla el tema de Jesús, cómo es Jesús y por qué tuvo que humillarse para venir a darnos el ejemplo personalmente entre nosotros, ahora que lo tenemos en las Escrituras. Había conflictos en la iglesia de Filipos, los filipenses. Por esa razón, el apóstol Pablo les manda a comprometerse con dignidad cristiana. Mire bien el capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Dicho de otro modo, si usted lee la carta y entiende un poquito mejor el contexto en que fue escrita, a través del lenguaje de Pablo, la exhortación de Pablo, quiere decir que los hermanos filipenses no se estaban comportando dignamente. Había discordias. Y el apóstol dice, miren, yo les exhorto en el Señor, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Trátense unos a otros como es digno del Señor Jesucristo. Tomen el ejemplo de Cristo. Y por eso insisto que comienza a desarrollar cómo era la persona de Cristo, su carácter, su quehacer en este mundo. Entonces el llamado de la carta es a ser como Cristo. No olvide, hermano, es importante que nosotros, cada uno,
tiene personas a quienes admira. ¿Quién es su mejor ejemplo? Mi abuelito, mi padre o mi madre, los maestros que tuve en la escuela, los hermanos en la iglesia. Tenemos mucho que aprender unos de otros. A veces no aprendemos porque somos orgullosos. Aprendo mucho del otro, pero no me gusta decirlo porque mejor decir que yo soy así porque así nací. No. Nos cuesta reconocer que aprendemos de otros. Pero siempre aprendemos de otros. Sin embargo, por mucho que aprendamos de otro, no son el ejemplo supremo, porque todos somos imperfectos. El ejemplo supremo es Cristo. El modelo supremo para nuestra vida es Cristo. Y la única manera de conocer a Cristo es a través de las Escrituras. Por eso tenemos que apegarnos mucho a la palabra de Dios todos los días. Y el llamado del Señor a través de Pablo en esta carta a los Filipenses es que imitemos la santidad del Señor Jesucristo, que imitemos la conducta del Señor Jesucristo, que imitemos el modelo de oración del Señor Jesucristo, que imitemos del Señor Jesucristo su entrega a los demás. Siempre es bueno en varias ocasiones ver que el Señor Jesucristo, la Biblia nos narra que a pesar de que estaba cansado, siempre se dio oportunidad de atender personas, así, individuos, no colectivos, no. El Señor habló a multitudes, pero no solamente cuando hablaba a multitudes, sino cuando hablaba a una persona, aun cuando estaba cansado. ¿Recuerda la historia, por ejemplo, de la mujer samaritana? Llegó al pozo, tenía sed, le pidió a la mujer un poco de agua y comienza una larga, interesante conversación. Muchas veces hemos hablado de ese tema, pero dice la Biblia que cuando habló con ella estaba cansado. Y no es como el Señor Jesús, no es como nosotros. Quiero hablarle de Cristo a esta persona que es mi amigo y no quiero que se pierda, que quiero que conozca a Cristo, pero lo voy a dejar para mañana porque hoy estoy cansado. Y otro día es, bueno, hoy no pude. Y otro día es, hoy no le vi. Y así de cansancio en cansancio, de día en día, llegó un momento en el que ya se murió la persona y nunca le hablamos de Cristo. No, Cristo muchas veces estaba cansado, pero tomó tiempo. El momento cumbre, hermanos, cuando está en la cruz, la cabeza ensangrentada, su espalda lacerada por los latigazos y todo aquello, hermano, qué dolor tan terrible, y todavía tomó tiempo para conversar con el ladrón en la cruz, no solo cansado, sino atormentado. Y allí en ese momento cumbre, arrebató de las manos de Satanás un alma para su gloria. Ese es el Señor Jesucristo. Y ese es el modelo de vida para nosotros. Ese es el tema de fondo de la carta de Pablo a los Filipenses. La carta está dirigida a que los cristianos dejemos de vivir egoístamente, entre otros temas de la carta. Nosotros hemos leído la versión que normalmente leemos en la mayoría de los casos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire bien cómo dice este versículo en la Nueva Versión Internacional. Es bueno esto, hermanos, si tenemos como base la que normalmente usamos, versión Reina Valera 1960, pero eso no quiere decir que las otras no tengan ningún valor, ningún significado, ninguna importancia. Óigame, compare porque se trata de traducciones. Compare la manera en que se dice en otras versiones, que no cambian, algunas veces sí, pero en la mayoría de los casos no es que cambien el sentido, cambian las palabras para que lo entendamos más fácilmente. La Nueva Versión Internacional dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces eso es, cada uno debe aprender a vivir para los demás y no solo para sí.
Cada uno debe dejar a un lado el modo egoísta que hemos aprendido en el mundo sin Cristo. Toda persona de modo natural nace egoísta. Lo vemos en el chiquito, ¿no? El niño, 1, 2, 3 años, usted le tiene un montón de juguetes. En ese momento no tiene ningún juguete en la sala, pero llega usted con otro niño a visitar a esa familia y entonces el niño de la casa saca hasta el último juguete porque él quiere que vean que tiene juguetes y comienza a mostrar sus juguetes. Interrumpe la conversación de los adultos porque quiere mostrar sus juguetes y viene el niño que llegó de visita y le toca un juguete y comenzó el pleito porque está tocando mis juguetes. Óigame, eso es natural. Lo que no debe ser natural es que esa actitud de niños llegue a los adultos. Y aún siendo adultos, seguimos siendo egoístas de muchas maneras. A veces confundimos el amor a nuestros hijos y nietos con el egoísmo o se mezclan. ¿Verdad que esto ocurre? Siempre digo, hermanos, ¿cómo amamos a nuestros niños, hijos o nietos? De repente pasan, vamos a decir, 15 niños aquí. Lo vemos en la escuela dominical o lo vemos en el preescolar. Qué bonito, pasan los niños a cantar algo bonito. Y siempre hay alguna abuelita que dice, oyó qué lindo cantó mi niño. Su niño, óigame, pero estaban 15 allí. No, pero es que el niño se destacaba, el niño cantó mejor. Es amor, ¿verdad? Mezclado con egoísmo. Porque los otros cantaron también precioso, pero solo oía el mío. El egoísmo es natural, hermanos. Y por esa razón es que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe esta carta para que dejemos a un lado el egoísmo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y el verso 5, que en la versión Reina Valera 60 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire bien cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Más entendible, ¿no? Que la conducta de ustedes, que lo que dicen ustedes, que lo que piensan ustedes, que el modo en que actúan ustedes sea como Cristo. Ay, hermano, qué verdad tan contundente, para no olvidarla nunca, para recordarla cada momento que vamos a decir algo, que vamos a expresar algo. La humillación del Señor Jesucristo empezó cuando decidió encarnarse y venir al mundo. Repito, hermanos, cuando hablamos de humillación, siempre estamos pensando en la figura de la cruz. Martirizado el Señor, adolorido, ensangrentado. Ay, hermano, qué momento tan terrible. Ay, el Señor se humilló. Ese es el momento cumbre, pero se humilló no en ese momento solamente. Se humilló desde que vino. No tenía por qué venir. No tenía por qué hacerlo. El Dios eterno estaba muy bien como Dios, el Señor Jesucristo, allá en su trono de gloria eterno en los cielos. ¿Por qué tuvo que bajar a este mundo? Él es Dios y no tenía necesidad de venir por nosotros, dice la Biblia, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su posición en los cielos. Bien pudo haber dicho no. Si vamos a decir que en algún momento hubo una especie de consulta entre el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay que rescatar al hombre del pecado, hay que redimirlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Estoy inventando esto, no está en la Biblia, pero estoy tratando de que encontremos cómo fue que se decidió, dice, antes de la fundación del mundo, en el momento en que el hombre vaya a cometer pecados, como en efecto cometieron en el Edén, Adán y Eva. Necesitamos presentar una respuesta frente al pecado, un plan redentor. Y el resultado de
de esa consulta fue: el Dios Hijo tiene que ir a la tierra para morir. Y yo pienso, hermanos, el Dios Hijo bien pudo haber dicho: no, yo soy Dios, ¿por qué? El hombre pecó, que se redima a sí mismo. No, no se puede. Dios mismo tuvo que hacerlo en la persona del Señor Jesucristo. Él es Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se negó para venir, no se aferró a su propia condición de Dios para decir aquí me quedo. No se aferró a su posición en los cielos. De hecho, hermanos y hermanas, otras veces que hemos estudiado acerca del Mesías, los judíos en el Antiguo Testamento, lo vemos claro allí, los judíos desde el Antiguo Testamento y durante todo el paso de Jesús sobre esta tierra, nunca esperaban que Dios mismo fuera el Mesías. Ellos esperaban otro Mesías. Nunca pensaron que fuera Dios mismo. Cuando hablaban del Mesías, óigame, y es tanto así que todavía los judíos que no creen en Cristo como Mesías siguen esperando al Mesías hoy. ¿Por qué es esto así? Porque siempre pensaban, si usted les hubiera preguntado antes que el Señor Jesús se manifestara, ¿quién será el Mesías que no ha venido? Bueno, seguramente un gran profeta Dios va a resucitar a un gran profeta y nos lo va a dar. ¿Recuerdan cuando Cristo preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, lo que siempre han pensado, que tú eres como la reencarnación del pasado, de Juan el Bautista, de Jeremías, de Elías, de un grande, de Abraham, de Moisés. Cuando los judíos pensaban en el Mesías, pensaban en la reencarnación de un grande. Pero no vino un grande, hermanos. Vino el único grande, Dios en carne, el Señor Jesucristo. Nunca lo esperaban. Se humilló, no tenía por qué hacerlo. Su amor por nosotros lo movió a venir en nuestro rescate. Él nos amó de tal manera que tuvo que dejar su trono, su gloria, para venir en nuestro rescate. Óigame, dejó su posición en el trono, dejó su gloria, pero no dejó su deidad, porque vino a esta tierra en forma de hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Óigame, su amor es más grande que nuestra capacidad de entenderlo. De hecho, en términos técnicos, cuando se estudia esto de que se humilló a sí mismo, se estudia bajo el nombre de la kenosis. Se vació a sí mismo, que quiere decir nadie lo obligó, sino que de sí mismo tomó la voluntad de derramarse hacia nosotros por sí mismo. Tomó una posición que ni le convenía, porque venía a sufrir, ni tenía por qué hacerlo. Hay que insistir en esto. ¿Por qué razón lo hizo? Porque nos ama. La única razón por la que se fue movido a misericordia por nosotros, porque nos ama. Este amor es más grande que nuestra capacidad de entenderlo. Pablo, siempre inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo ahora a los Efesios, dice la palabra en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, el escritor a los Efesios, inspirado por el Señor,
está escribiendo esto y diciendo, como nosotros no somos capaces de entender la anchura, el tamaño, lo profundo, lo grande del amor de Dios, porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Entonces la única manera es, aunque no lo entendamos, cimentémonos en Él. ¿Qué quiere decir? Arraiguémonos en Él. Creamos en ese amor. Por eso la relación nuestra con Dios es por fe en Cristo, no porque lo entendemos. Hay que insistir en esto, hermanos. Esa es la diferencia cuando hablamos de los gnósticos, el gnosticismo, basados en el conocimiento. Llegamos, ellos piensan, en eso consiste esa filosofía. Llegamos a Dios entre más lo conocemos. Óigame, si nosotros queremos ser salvos por conocer a Dios, ninguno fuera salvo, porque es imposible para nosotros conocer a Dios en su plenitud. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, decimos conocer a Dios en lo que la Biblia nos enseña de Él. Y aún así no entendemos toda la Biblia. Hay muchas cosas de la Biblia que no podemos entender. Si no, mire bien qué problema tenemos con los asuntos teológicos, temas muy difíciles de entender, que por eso hay muchas divisiones de teologías, de iglesias, porque entendemos e interpretamos la Biblia de diferentes modos. No hay un solo modo de entender a Dios. Y las religiones, que son millones en el mundo, cada uno trata de entender a Dios o a sus propios dioses. ¿Comprende? Y por eso es importante, hermanos y hermanas, nosotros llegamos a ser salvos en Cristo por fe en Él, recibiendo por gracia la salvación de Dios, pero no porque lo entendamos. Hay muchas cosas que entendemos, pero no lo entendemos de modo total. Nosotros conocemos de Dios lo que la Biblia nos muestra de Dios, pero Dios es mucho más de lo que la Biblia nos enseña. Nuestra mente tan pequeña no puede entender la dimensión tan grande de Dios, como lo dice Pablo en este versículo: la anchura, la longitud, la altura. No podemos. Dios excede a todo conocimiento. Y para ser llenos de la plenitud de Dios es por fe en Él, aunque no lo entendamos. Por eso dice, cimentados en amor. Oiga, hermano, hermana, solamente cuando amamos a Dios podemos entender por qué nos ama. Aunque no entendamos la dimensión, el tamaño, la profundidad de ese amor, pero por lo menos llegamos a comprender por qué razón nos ama. Y una cosa muy importante, decía un gran filósofo en el pasado, que al final terminó creyendo en Dios: entre más leo de Dios, menos lo entiendo, pero más me doy cuenta que es una verdad. ¿Comprende? Porque de repente los más pensadores, entre más piensan, más se alejan de Dios. Esos son los pensadores orgullosos. Pero los pensadores que piensan de verdad y que son humildes para reconocer que entre más saben, menos entienden. Esto está como los que pensaban hace miles de años: el cielo es la luna y el sol, y pensaban que ahí llegaba todo. Y cuando ya se fueron descubriendo los grandes instrumentos que les permitían ver más allá del sol y las constelaciones y el conjunto de estrellas, entre más seres, planetas y estrellas y astros, entre más creación de Dios observaban o descubrían en el universo, decían, menos entendemos a Dios. Pero Dios es una verdad, porque todo eso que está allí en la dimensión cósmica no puede ser obra del hombre. Tiene que haber un arquitecto perfecto, y ese es Dios. Qué bueno que todos podamos entender esto, hermanos. Entendamos más que Dios hizo todo hasta venir por nosotros a morir por la única razón valedera:
nos amaba y nos ama. Cimentados en ese amor, es el llamado de la carta de Pablo a los Efesios, que es el último versículo que acabamos de leer. Cimentados, arraigados, tomados firmemente del amor de Cristo. Ahora debemos pensar, hermanos, tanta humillación, venir por nosotros, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué necesitábamos ser rescatados? ¿De qué necesitamos ser rescatados? Se dice de un país en el que hay mucho secularismo, un país en el que la gran mayoría no cree en Dios. Y entonces los pocos cristianos que salen a la calle para distribuir material bíblico, trataditos o hablar del evangelio, y le dicen a la persona: reciba a Cristo para que se resuelvan sus problemas. ¿Qué problemas si no tengo? Óigame, el orgullo de la gente es tan profunda que no se da cuenta que está en medio de tremendos problemas. Niegan para sí mismos sus angustias, sus crisis, sus divorcios, sus pleitos, sus iras, sus amarguras, sus deseos de venganza. ¿Cuál problema si no tengo? Estás inundado de problemas, pero tu orgullo te ciega de tal modo que no los quieres reconocer. Y aunque no quieras reconocer, el Señor Jesucristo está allí, presto, listo para resolver tus problemas como tú no puedes solito. Por causa de nuestra condición pecaminosa. Por eso vino a la tierra. ¿Por qué necesitábamos ser rescatados? Por causa de nuestra condición pecaminosa. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice la Escritura, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Óigame, cualquiera persona de estos que son los psicologistas, ¿no? Son optimistas, la fuerza está en ti mismo. ¿Estás deprimido? La respuesta está en ti. Cuando leen esto, yo no sé qué piensan. Porque cualquiera que lee esto, si no lo relaciona con Dios y solo lo deja en el plano humano, óigame, esto es desesperante. Qué versículo más desesperanzador. Qué versículo más negativo, ¿no le parece? Quiero encontrar a alguien que sea mi ejemplo. Tengo una crisis, alguien que me aconseje cómo resolver. Y la Biblia te dice: es que no hay ni uno. Yo tenía la esperanza de encontrar a alguien que me diera la mano y me sacara. No, es que dice la Biblia: no hay ni uno, ni siquiera uno. Ay, hermano, qué desesperante esto. Pero no ven la parte media. Dice: no hay quien busque a Dios. Esa es la tragedia del mundo. ¿Por qué no hay ni siquiera uno? Porque no hay quien busque a Dios de manera natural. Todos sabemos, hermanos, los que somos salvos en Cristo, que no llegamos a ser salvos ni siquiera por nuestra propia iniciativa, porque aún para reconocer que somos pecadores, el Espíritu Santo tuvo que convencernos de esa condición. Aún para reconocer que somos pecadores necesitábamos ser guiados por el Espíritu Santo. Bendito nuestro Dios, que no dejó que las cosas se decidieran en el plano humano, porque entonces estuviésemos todavía sin esperanza. Así que por esa razón necesitábamos ser rescatados, por causa de nuestra condición pecaminosa, que no podíamos ni podremos jamás reconocer o resolver por nosotros mismos. ¿Por qué otra razón necesitábamos ser rescatados? ¿Por qué ninguna otra persona común podía rescatarnos? Oiga, ¿es verdad esto que nadie puede? Si apartamos a Cristo de nuestra comunión con Dios, ¿quién puede en este mundo resolvernos y llevarnos al Padre? Hermanos y hermanas,
La Biblia está llena de personajes muy importantes. Ya mencionamos algunos. Mencionemos que entre los profetas, ay hermanos, hay profetas que se destacan. Elías, un gran hombre de Dios, sí, pero pecador. Moisés, un gran personaje de la Biblia, un siervo de Dios de quien tenemos que aprender mucho. Pero también lea la historia bíblica. ¿Cuántas veces Dios tuvo que reprenderlo? Porque se llenó de ira, porque era un hombre imperfecto como todos. Pensemos en David. Mejor no pensemos en David. Muchas cosas buenas que aprender, pero también un hombre de pecado. Mencionemos cualquier otro. El profeta Daniel, pero un hombre sometido a pruebas. Y yo en un momento que, ay Señor, no entiendo voy a escribir lo que estoy recibiendo, pero no lo entiendo en las profecías que Dios le daba dando, en visiones, en revelaciones, porque no era hombre perfecto. José, un hombre de oración en el libro de Génesis. O Job, un hombre de fidelidad. Podemos seguir mencionando nombres y nombres y nombres, pero todos imperfectos y pecadores. ¿Y por qué no mencionamos mujeres? Hay mujeres que pudiéramos mencionar, pero ¿sabe cuál es el riesgo de mencionar mujeres? Porque vienen prontamente los católicos o le dicen, ¿y qué tal de la Virgen? Ay, hermanitos, qué duro decir, la Virgen también fue una mujer como cualquiera de las hermanitas que están aquí. Ya sé que hay algunas que están aquí que aún así dicen, ay, no estoy acostumbrada a oír eso. Ya sé del trasfondo religioso de dónde viene la mayoría. Pero aún ella, hermanos, fue escogida por la mera gracia de Dios por ser la madre de Cristo, no por ser la madre de Dios. ¿Comprende esta gran diferencia? Dios no tiene madre. En el momento en que usted le pone madre a Dios, ya Dios dejó de ser Dios. Bendito el Señor, que solo Él es Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay uno solo que haga lo bueno. Solo la sangre de Cristo podía limpiarnos de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice la Escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso vino el Señor como Dios a este mundo, encarnado en la persona de Cristo, para mostrarnos cómo nos amaba, entregándose a sí mismo a la muerte de la cruz, para rescatarnos del pecado. Y también leemos en Hebreos capítulo 9, los versos 13 y 14, dice así la Escritura: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A ver si entendemos un poquito de qué está hablando el escritor de la carta a los Hebreos. Está haciendo mención de los sacrificios que los hebreos llevaban de animalitos en el altar. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esa realidad de cómo Dios mismo había mandado al pueblo de Israel que llevara animalitos para el sacrificio en el altar. Toda una ceremonia en la que se le extraía la sangre degollando al animalito, y había toda, digo de nuevo, una ceremonia, quemar la sangre, rociar en el fuego la sangre, y la carne tenía diferentes rumbos. El punto es, dice la Biblia, que Dios había mandado esto de los sacrificios animales
para el perdón de pecados. Pero ¿sabe qué? Algo que la Biblia nos enseña. Dios perdonaba los pecados, pero la sangre de los corderos o animalitos diversos no limpiaban el pecado. Tapaban de la mirada de Dios el pecado de la persona. Hasta que vino la gloriosa muerte del Señor Jesucristo, también derramando sangre como el corderito animal. No olvide que la Biblia nos enseña que el Señor Jesús vino como cordero al matadero. Esto es para sustituir a todos los millones de corderitos que todos los días habían sido matados allí en el altar, para tapar de los ojos de Dios nuestros pecados, pero no para limpiarlos. Solo la sangre de Cristo vino para de una manera definitiva limpiar los pecados de hace miles de años y los del pueblo de Israel y los de todos nosotros que creemos en Dios. Solo la sangre de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, solo por la sangre de Cristo es que podemos llegar a nuestra comunión con el Padre. En el pasado se ofrecían sacrificios animales para ser perdonados, pero solo la sangre de Cristo nos limpia, borra de manera definitiva el pecado del pecador arrepentido. Esto es importante, hermano. No de todo pecador. Cristo murió por todos, pero solo son limpiados los de aquellos que creen. Óigame, hermanito, hay que pensar en esta realidad y preguntarse a uno mismo: ¿usted ha creído de verdad? Sí, pastor, por eso estoy aquí. Bueno, no nos confundamos. A la iglesia o a las iglesias llegan un montón de gente, pero no pensemos que porque estamos en la iglesia ya somos perdonados. Perdonados y limpiados, la Biblia nos enseña que esto solo se refiere a los que han dado su vida a Cristo, entregado su vida a Cristo, reconocido que solo Cristo puede ser su Señor y Salvador. Y eso tiene que ver con una condición muy personal, ni siquiera familiar. Mi familia y yo somos salvos. Habrá que preguntarle a cada miembro de la familia. Todos en la iglesia donde yo voy somos salvos. Habrá que preguntarle a cada miembro de la iglesia cómo está con su condición espiritual delante de Dios. No su obra, porque aunque hagamos obras buenas, no se trata de que por las obras somos salvos. Las obras tienen otra función. Las obras tienen la función de testificar públicamente que el Señor nos ha cambiado. Pero primero es el cambio en Cristo por la fe. Después las obras vienen para confirmar esa fe, pero confirmar públicamente a los ojos del mundo. Pero hermanos y hermanas, la salvación es solo por la fe en Cristo, creyendo que Él nos ha lavado de nuestros pecados. Hermanos y hermanas, ¿por qué fue necesario que Cristo viniera a morir? Porque solo Dios mismo podía entregarse a la muerte y volver a la vida. Y cuando decimos por qué tuvo que venir Cristo a morir, antes de morir tuvo que venir a nacer. Por eso decía que no se puede desprender una cosa de la otra. Su humillación comenzó cuando vino, nació como niño y al final murió como hombre en la cruz. Solo Dios mismo podía entregarse a la muerte y volver a la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, dice la Escritura: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto. Aquí de eso, aunque esté muerto, hay que entenderlo de dos maneras. Aunque esté muerto es ahorita mismo. Puede ser que esté vivo, pero no ha conocido a Cristo. Aunque está vivito, lleno de salud y aparentemente alegre y no le falta nada, está muerto, condenado al infierno, hermanos. Vivito en salud y plenitud de vida, pero muerto en sus delitos y pecados. Esa es la primera forma de la muerte. Aunque esté una persona que aunque esté muerta en el pecado y se arrepiente de sus pecados y busca a Cristo y Cristo viene a su vida, aunque esté muerto, vivirá. Qué interesante pensar, hermanos. Siempre hay cosas de la Biblia
que hay que entenderlas, aunque pueden ser dichas de un modo contradictorio. ¿Puede usted pensar en esto? Oiga bien, hacernos pensar bastante. Todos nacimos muertos. ¿Ah? El bebé que acaba de nacer y nos da alegría, qué lindo, qué linda, qué bonito, qué vida hay para este bebé, nació muerto en sus delitos y pecados. Bueno, si el bebé se muere a esa edad, seguramente él dice la Biblia es otra cosa. Los niños no tienen de qué arrepentirse, no saben ni qué hizo. Pero comprende que hablamos de la naturaleza pecaminosa en la que todos nacemos. Todos nacemos destinados a morir en la condenación eterna hasta que, hasta que es importante, hasta que le entregue su vida a Cristo y Cristo le dé salvación. Entonces aquel que estaba muerto ahora vive para siempre. Pero además la segunda manera de entenderlo es en la muerte física. Ya no hay más peligro de infierno ni de condenación eterna. Y aun cuando morimos, resucitaremos para la gloria de Dios. Siempre. Óigame, desde que Cristo murió, la muerte ya no tiene, la muerte eterna ya no tiene ninguna función para el creyente. La muerte ya es cosa borrada. Para el creyente en Cristo, lo único que tiene sentido es la vida y vida eterna. Mientras no estemos en el cielo, aquí vida plena, vida de paz, vida de sosiego en Cristo. Puede ser que estés lleno de limitaciones y enfermedades, pero tu vida está plena en Cristo, totalmente cimentada en Cristo. Porque solo por el perdón recibido del Señor Jesucristo somos renacidos hacia una vida nueva. Renacidos. Vida nueva, eso es importante que nosotros tengamos bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Vida nueva. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, ¿por qué cosas somos renacidos? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser renacidos en Cristo. Ni que te portes bien, ni que le des de comer a todos los pobres, ni que te arrepientas solo para ti mismo. Me arrepiento de haberle hecho mal a aquel, pero no tiene nada que ver con Dios. Me arrepiento yo por mi propia cuenta. No, hermanito. Tienes que entregar tu vida a Cristo, porque solo por la resurrección de Cristo es que podemos ser renacidos a una vida nueva. Solo por Cristo. Óigame, ahora podemos entender la relación entre lo que llamamos Navidad y la muerte de Cristo. ¿De qué sirve que celebremos? Y el mundo celebra. ¿De qué modo celebra? Hace muchísimos años, cuando algunos de nosotros crecimos, la Navidad era una semana o un día. Ahora, por causa del comercio, la Navidad dura 2 meses. Ya en octubre están celebrando fin de año. Pero todo es para decirle que lo que antes valía 50, ahora vale 25. Y corra antes que se acabe. Ay, hermano, qué tragedia la del mundo cuando el dinero, la moneda, empezó a dominar el cerebro de cada persona. Nosotros no celebramos a Cristo solo porque nació un día que la gente piensa cualquier fecha. Nosotros celebramos todos los días porque por su glorioso nacimiento y asimismo gloriosa resurrección y exaltación en los cielos, en su resurrección, por esa obra de haber venido a haberse humillado, al haber venido, Él nos dio vida plena todos los días. Celebramos a Cristo todos los días.
Y lo proclamamos todos los días en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro modo de ser, porque para eso Él nos ha transformado. Nuestra condición de pecado nos puso en condición de condenación eterna. La única forma posible de ser rescatados era que Dios mismo se encarnara, tomando forma de hombre, y de esa manera se humilló a sí mismo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo poniendo de manifiesto la única razón para hacerlo: su amor por nosotros. En respuesta a ese amor, Él espera nuestro arrepentimiento para guiarnos a una verdadera conversión y así ser salvos de la condenación. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este momento precioso que recibimos tu palabra y la creemos y confesamos que por esta palabra, Señor, que nos conduce a creer en Cristo tu Hijo, hemos llegado a ser salvos. Permítenos, Padre, entender muy bien la relación entre el nacimiento de Jesús y su gloriosa muerte y resurrección, porque toda su vida, desde que vino hasta que se fue de este mundo físicamente, todo es su humillación, todo es la humillación con la que Cristo vino, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Te damos gracias por esa gloriosa realidad y que podamos gozarnos disfrutando de la salvación en Cristo, no solamente en la paz que solo de ti recibimos, sino en el gozo de transmitir y proclamar este evangelio para que otras muchas personas tengan conocimiento de Cristo y sean salvos. Oramos, Padre, plenamente agradecidos delante de ti en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.